Vamos a otro tema. Este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley conocido como Luna de Miel. La iniciativa, que ya lista para su promulgación, otorga un permiso de 5 días a los trabajadores que contraigan matrimonio. Para profundizar en el tema, establecemos contacto con una de las autoras del proyecto, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Senadora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Macarena? Un gusto también. Bueno, ¿cuál es el espíritu precisamente de este proyecto de ley que al parecer ya podría tener luz verde? Bueno, falta solamente la firma de la presidenta y que sea publicado en el diario oficial para que empiece a regir. Y lo que busca es igualar un permiso que hoy día tienen muy poquitos trabajadores, aquellos que tienen negociación colectiva, que les permite efectivamente contar con algunos días después de su matrimonio o antes, ¿no es cierto?, días libres, considerados trabajados para todos los efectos legales, y que esto sea para todos los trabajadores y trabajadoras que contraen matrimonio, independiente del tiempo que llevan trabajando en la empresa. Y son básicamente 5 días que ellos podrán distribuir en los días inmediatamente anteriores al matrimonio o en los días posteriores. Es un permiso irrenunciable, como todos aquellos que están en este capítulo en nuestro Código del Trabajo, o sea, no tienen que después recuperarlos con vacaciones, y yo creo que reconoce la importancia que tiene el matrimonio y otorga en términos prácticos el espacio, ¿no es cierto?, para hacer los trámites previos y también esto que se ha llamado un poquito la ley de la luna de miel, garantizar esos días de descanso. Senadora, ¿cuál es el espíritu que movió a ustedes, los autores del proyecto, para poder llevar adelante esta iniciativa, entendiendo que hoy día hay distintas formas, ¿cierto?, de conformar una familia que no guardan directamente relación siempre con el matrimonio? Bueno, efectivamente, uno lo dice en el caso del matrimonio, donde sí tenemos un evento formal que se puede certificar, además, que es parte de los requisitos que establece la ley, ¿no es cierto?, que tú tengas que entregar el certificado dentro de los 30 días siguientes a haber contraído el matrimonio. Y la verdad, Macarena, es que esto surgió del planteamiento que me hicieron personas que se enfrentaron a la situación en concreto, de que no tenían un permiso, que iban a contraer matrimonio, e incluso en algunos casos en que no les habían permitido tomar sus vacaciones para poder hacer el trámite, ¿no es cierto?, y la celebración. Y ahí empezamos a revisar varios convenios colectivos de empresas más grandes que contemplan este permiso, y también la legislación de permiso existe en Argentina y con bastante más días, también en España, en Francia. En fin, es un permiso que está consagrado, pero además tiene que ver con un tema más de fondo, donde yo he trabajado bastantes iniciativas que avanzan a ir conciliando vida laboral y vida familiar. Reconocimos el permiso en caso de fallecimiento del hijo, del cónyuge, de los padres, ¿no es cierto? Uno dice es un evento triste que tiene que tener su espacio garantizado para que el trabajador esté. ¿Por qué no hacerlo también en momentos felices como es el matrimonio? Senadora, de alguna manera cuando buscan cierto este incentivo para poder tener estos días llamados de luna de miel, finalmente cierto para este evento que es el matrimonio, es que hay detrás un incentivo a que aquellas parejas que hoy día deciden cierto hacer familia sin el matrimonio ocupen también o lleguen cierto finalmente a ese contrato que es el matrimonio. ¿Es un incentivo para que las parejas se casen? Se lo pregunto en fácil. O sea, yo dudo que alguien tome la decisión solamente por 5 días, una decisión tan trascendental. Pero yo creo que sí pone en valor el matrimonio de todas maneras. Pero además, ahí, junto con crear el permiso, nosotros en esta modificación legal, Macarena, ampliamos el título de protección de la maternidad también a la protección de la paternidad y la vida familiar. Yo creo que ahí hay un tema que es súper importante. Tiene que ver con entender que los trabajadores y trabajadoras también son personas, ¿no es cierto?, que en materia de poder compatibilizar las responsabilidades en tu hogar, que ya no son solo de las mujeres, ¿no es cierto?, como tradicionalmente se hacía, sino también de los hombres, y por eso el reconocimiento de los padres y la vida familiar, en eso se puede hacer mucho más. Hemos avanzado en legislación, pero también uno dice, hay empresas donde hay ejemplos maravillosos de códigos, de buenas prácticas, que es un poco a lo que vamos apuntando con este tipo de proyectos. Senadora, ¿cómo fue la tramitación en el Parlamento de este proyecto de ley que me imagino estuvo harto tiempo para finalmente encontrar su salida desde el Parlamento? Sí, yo quiero reconocer hoy día el apoyo, el día de ayer, ¿no es cierto?, de los diputados, hace un par de semanas de los senadores que lo tramitaron con bastante celeridad y ahí tuvimos el respaldo unánime. Recordar que este fue un proyecto que presentamos el año 2008 y desgraciadamente ahí los tiempos legislativos a veces son un poco más lentos de lo que uno quisiera. Pero hoy día tenemos la satisfacción que yo espero que ya en los próximos días efectivamente esto empiece a regir y dé respuesta a varios trabajadores que están en vísperas de contraer matrimonio y que efectivamente se van a ver beneficiados con esto.
recibido en eso, Macarena, varias consultas, aquellos que preguntan si es que esto es válido también para los funcionarios públicos, y efectivamente, otros que un poco más en talla dicen si es retroactivo, y no es retroactivo, es solo para los que se van a casar desde la promulgación de la ley en adelante. Claro, por lo tanto aquellas personas que están de novio, por decirlo de alguna manera, pueden estar muy atentos entonces a la promulgación de este proyecto de ley para ver si pueden contar con este beneficio que usted decía que es irrenunciable. Es decir, que todas las empresas tienen la obligación ahora de entregar estos 5 días. Efectivamente, no se puede negar el empleador si eso se diera, en cualquier situación de vulneración de derechos laborales o incumplimiento, el trabajador tiene que reclamar ante la Inspección del Trabajo. Y tampoco puede ser negociado en dinero, sino que es un derecho que tiene que ejercer, ahí tiene que tomarse el permiso efectivamente el trabajador y la trabajadora. ¿Es como el equivalente a los días que uno tiene, por ejemplo, cuando nace una hija o un hijo? ¿Es equivalente a eso? Es decir, no valen por días de vacaciones, no son endosables, no se pueden cambiar. ¿Es así? Efectivamente, en la misma lógica. Ahora hay situaciones de empresas que son las menos, ¿no es cierto?, que tienen este permiso. Es importante ahí decir que no se suman, o sea, si por tu contrato colectivo tienes 5 días, quedan ahí contemplados. Distinto es si fueran menos, hay algunos casos donde son 3, deberían aumentar a 5 días, que eso es también parte de las dudas que se plantearon en el debate. Dentro de la discusión en torno a este proyecto de ley desde el año 2008, ya me decía, ¿cierto?, con los tiempos que tienen ciertos proyectos de ley en el Parlamento, ¿hubo alguna oposición a este proyecto que busca beneficiar a aquellas personas que desean contraer matrimonio? Mira, la discusión nos llevó a una votación unánime. En algún momento hubo algunas dudas respecto a si valía más la pena crear una bolsa de días, porque hay varias otras situaciones que uno dice podría justificarse un permiso. Pero la diferencia con el matrimonio es que habitualmente, ¿no es cierto?, el sentido es que sea para toda la vida y que sea por una vez, aunque no necesariamente en la práctica se dé, ¿te fijas? Pero es una situación que no se da con regularidad, a diferencia de otras situaciones en que hayan permisos habituales. Y por eso creo que se justificaba el contemplarlo en el Código del Trabajo. Tú bien lo señalabas, es como cuando nace un hijo, que no es una situación que se dé todos los años para un trabajador y que requiere, por supuesto, en eso de dar el espacio a la pareja para un evento tan importante, tan relevante. Por lo tanto, casi no encontró, lo que yo le preguntaba, casi no encontró voces en contra a este proyecto de ley, ¿no? No, ahí... La misma pregunta como te digo, fue una... No solo la misma pregunta que yo le hacía cuando conversábamos sobre otro tema, creo que la semana pasada, respecto, ¿cierto?, a los días para la responsabilidad para el padre. Hay otra iniciativa respecto a este tema, que sea el post de la familia, en poder darle valor a la familia, en la cual también, ¿cierto?, haya todavía materia pendiente. Bueno, tú lo señalas, logramos ampliar el permiso de alimentación también para los padres, que va en la misma línea. Hoy día el permiso en caso de matrimonio, y yo creo que lo que nos queda como desafío es el poder avanzar en el derecho de sala cuna, que hoy día solamente está consagrado para empresas donde hay mujeres, más de 20 mujeres trabajadoras contratadas. Entonces uno dice, eso es muy injusto. Lo que tenemos que lograr más bien es la continuidad del postnatal, ¿no es cierto?, a la sala cuna, que sea universal para todos los niños y niñas, independiente de lo que hace su mamá y de lo que hace su papá, porque yo creo que ahí también hay que reconocer, ¿no es cierto?, el rol que tienen ambos, con un financiamiento que sea más solidario, construido tanto por aportes de la empresa, del papá, de la mamá y, por qué no, también un aporte del Estado, sobre todo en empresas más pequeñas, en la línea de que efectivamente demos continuidad a la estimulación, al cuidado, al resguardo de todos los niños y niñas, y que no signifique, lo que hoy día vemos, que una mamá con un hijo menor de 2 años no la contratan porque tienen que entregarles a la cuna o le rebajan esto muchas veces de su remuneración y genera diferencias con las remuneraciones que tiene un hombre en igual trabajo. Bien, pues. Senador, una vez más, gracias por su tiempo. Un gusto, que esté muy bien. Muchas gracias, Macarena. Buen día.